Compañeras, primero muchísimas gracias por la posibilidad de estar aquí juntas, saludar a quienes estamos aquí, compartiendo un poco de nuestra vida, un poco de lo que sentimos, un poco de nuestro caminar. Em, Creo que para pensar un poco sobre el tema de transición, desde mi percepción como mujer, como mesoamericana, como latinoamericana, creo que uno de los primeros elementos que me parece significativo desde lo que yo siento es también reconocer que somos la suma de muchas, que somos la suma de muchas historias, de muchas mujeres que trascienden este camino y que llegamos aquí porque fuimos paridas por una mujer y llegamos aquí también porque fuimos construyendo el camino de cuerpo, de saber, de emoción, de sentimiento, de dolor también, que esa larga historia de nuestras abuelas posibilitó que estemos aquí. Entonces, yo me asumo como la suma de muchas. No soy solo yo siendo yo. Solo puedo ser yo si reconozco quiénes tenemos atrás, quiénes somos, ¿no? Y para mí es importante empezar por ahí, para reconocernos entonces en dónde estamos en este momento de esta historia mal llamada moderna. Y digo mal llamada porque recordemos que las formas de pensamiento, la construcción del pensamiento y de la formación que nosotras tenemos en esta parte del mundo es sino también una imposición colonialista, blanca, heteropatriarcal, racista y misógena. Eso significa que esa construcción también es la dualidad, es el proceso de lucha, es el proceso de debate que venimos trascendiendo de más de 500, 1000, 2000 y 3000 años. Porque nuestra historia moderna ha querido también reconocer únicamente para nosotros en esta parte del mundo la llegada de los conquistadores. Y es como si nuestra historia entonces empieza en el momento en que los blancos hombres violentos pusieron un pie en nuestras tierras. Y en ese sentido también es fundamental reconocer que la relación de violencia, la relación de opresión de los cuerpos, del cuerpo tierra, cuerpo agua, cuerpo físico, cuerpo emoción, ya existía previamente. Ya teníamos también eh, relaciones también de violencia, relaciones de opresión también. No al nivel de la manifestación que se impone con la llegada del colonialismo, porque eso viene a imponernos otras formas de dominación y otras formas de control sobre los elementos del entorno. Entonces, cuando nosotros pensamos en el elemento de transición, creo que es importante que problematicemos también esa conceptualización que hoy nos lleva a entender que necesitamos transitar. Pero ¿hacia qué queremos transitar? ¿Hacia qué nuevo paradigma o cuál es la base o cuál realmente será el fundamento de una transición si no nos pensamos también en la relación entre nosotras como personas, entre nosotras en la relación desigual, con la relación de poder, con la relación de desigualdad y con la relación de opresión que seguimos además manteniendo y que seguimos además reproduciendo día con día? Y es una relación que me gustaría también que la pensáramos en las diferentes dimensiones. Y para mí también es fundamental entender y conectar cómo esto no solamente tiene que ver con los elementos externos, esto tiene que ver principalmente con lo que nosotras también tenemos incorporados en nuestro ADN, en nuestra historia, de tanta, de tanta rebeldía, pero también de tanta opresión y también de tanta necesidad de transformar en el momento, en las diferentes etapas, todas aquellas situaciones que interpelan a nosotras como mujeres, a los pueblos, el continente como tal. Entonces traemos una larga historia de transición permanente, porque nosotras nos reinventamos día a día. Es decir, la transición no es un momento de la historia donde vamos a pasar a dejar de utilizar un conjunto de mecanismos o de medios de producción o vamos a dejar de utilizar únicamente la energía a base del crudo para pasar a otras formas
de producción, que si bien es muy importante y es necesario debatirlo también, porque fundamentalmente hay temas que son como muy profundos o temas que nos contradicen. Tenemos un total acuerdo en la necesidad de vernos y en la necesidad también de dimensionar que las formas de opresión y las formas de violencia contra los espacios colectivos vivos, contra la naturaleza, no da para más. Es decir, no podemos seguir pensando que la única forma de obtención de la energía tiene que ser a base de petróleo. Ese es un elemento que tenemos que pensarlo. Pero también tenemos que pensar en cómo este sistema nos envuelve en un conjunto de falsas soluciones y en un conjunto también de operadores de un sistema patriarcal, blanco, racista, violento, que es este capital corporativo que tiene un nombre visible, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario, como muchos de nuestros estados, como muchos de nuestros narcoestados. Pero tiene también que ver con las formas personales en que nosotras estamos asumiendo la vida, en cómo nosotras también estamos cargando el mundo, en cómo estamos asumiendo esto desde nuestros cuerpos, cómo estamos llevando esa transformación y esa transición. Y ahí creo que es importante pensar que la transición tiene que ser o debería de ser también un proceso que apunte a la toma de conciencia en estos diferentes elementos. No solo es una transición de relación con la naturaleza, que es fundamental efectivamente, pero es una transición de relación entre nosotras como humanidad. Es una relación de transición hacia nuevas formas también de entendimiento de las relaciones de producción, de la clase de donde estamos nosotras. Y en ese sentido yo quería también compartir un poco la necesidad de pensar cómo desde las diferentes expresiones organizativas a nivel del continente también traemos eso, traemos ya estas perspectivas de transición en las diferentes posiciones que tenemos, en las diferentes propuestas, desde una perspectiva que busca la emancipación de las ideologías, que busca la erradicación de las formas de violencia que se manifiestan en las relaciones de poder. Y creo que, y hablando un poco, y si me permiten también compartir un poco de esa síntesis de caminada que tenemos a nivel de la Red Jubileo en estos últimos 20 años, trabajando también para compartir un conjunto de posiciones que buscan poner de manifiesto la necesidad de construir un sistema de sometimiento y un sistema de dominación que sostiene la deuda como tal. Entonces no podemos pensar en un modelo de transición si no cuestionamos uno de los grandes lastres y una de las grandes manifestaciones más crueles que tenemos en esta época moderna, ahora sí, como es el pago de la deuda. Imagínense que en el 2018, a nivel global, nosotros teníamos como mundo, ¿no? Eh, el nivel de endeudamiento a nivel global alcanzó más del 318% del pago, es decir, sobrepasó los 65 millones de dólares. O sea, ni siquiera tenemos una dimensión de lo que implica eso. Es decir, no tenemos una dimensión de cuánto dinero eso implica. Eso significa que estamos debiendo la vida. Eso significa que estamos debiendo esta vida y de las futuras y de las siguientes generaciones. ¿Y a quién le estamos debiendo? ¿Cómo se fundamentan esos mecanismos de extrema dominación de nosotros como pueblos del sur global que hemos tenido que pagar a lo largo de la historia el precio de nuestra independencia, el precio de nuestra libertad a los blancos, a los colonizadores, al gran capital corporativo global? Y en esa perspectiva, cuando hablamos de la deuda, desde una perspectiva, no solamente lo hacemos desde la dimensión financiera, que es importantísima, ¿no? Sino desde lo que esto implica en las diferentes dimensiones. La deuda tiene que ver con todo, tiene que ver con la capacidad de maniobra, con la capacidad de invertir, con la capacidad de destinar recursos que por derecho nos corresponden para garantizar la salud, para garantizar la educación, pero también tiene que ver con un mecanismo de dominación, tiene que ver con un mecanismo de opresión, porque efectivamente no solamente es dinero que se destina para el pago de esto, es dinero que estás
sacando, es dinero que nosotras estamos pagando para poder, eh, para poder hacerle frente a un mecanismo que está justamente creado para no terminar de concluir nunca. La deuda está hecha justamente para nunca terminar de ser pagada. Es decir, ese es el negocio redondo. Entonces, cuando pensamos en la transición, tenemos que pensar en un conjunto de un sistema que tiene muchas conexiones, desde la perspectiva territorial, desde la perspectiva del ecofeminismo, desde la perspectiva de las múltiples resistencias en las diferentes dimensiones. Acá estamos un conjunto de compañeras que representamos un caminar, una historia, pero cuánta diversidad tenemos, cuánta historia, cuántos colectivos en el mundo que día a día se están levantando, se están reinventando. Entonces, creo que es fundamental que nosotras podamos también cuestionar y problematizar. Y ahí, para nosotros desde el colectivo de Jubileo Suraméricas como red, que está presente en 4 subregiones, pensamos que uno de los elementos que también tenemos que colocar en la mesa es, primero, que la deuda tiene, no podemos asumir una deuda que no nos corresponde. Y ahí el principio de que nos asumimos como pueblo somos los verdaderos acreedores. El mismo mecanismo como tal está creado, como les decía, justamente para nunca terminar de ser pagada. Yo quería también compartir con ustedes, si me permiten, dos pequeñas diapositivas sobre lo que nosotros estamos también en este momento avanzando en relación a una campaña que justamente se llama La vida antes que la deuda, que es un poco ese sentir y esa perspectiva de colocar las dimensiones en relación a esto. Voy a ver si es posible. Ustedes me dicen si se puede ver por ahí. Y aquí yo quería compartir básicamente tres principios fundamentales que tenemos. Primero, nosotros asumimos el tema de la deuda no desde una perspectiva de renegociar, no desde una perspectiva de moratoria, no desde una perspectiva de la negociación. Es que no podemos pagar, es que no tenemos que pagar y es que no debemos pagar. Y es por eso que nosotros hablamos de la anulación como tal. Y obviamente hablamos del no pago y hablamos también del tema de las reparaciones en la perspectiva no solamente financiera, las reparaciones de la perspectiva de lo que esto implica para la naturaleza, de lo que esto implica también para el futuro, para el bienestar colectivo. Y ahí también que asumimos también que es absolutamente fundamental, y esto tiene conexión con lo que decía antes, sobre asumir el origen ilegítimo mismo y la ilegalidad que tiene este sistema de la deuda, ¿no? Así que creemos nosotros que es fundamental poder evidenciar el impacto que esto tiene en las diferentes dimensiones, en las diferentes áreas de nuestra vida como tal. Y en este momento, con este nuevo contexto, en una nueva realidad, en una nueva pandemia que viene a desnudar, que viene a profundizar las relaciones de desigualdad, creemos que es absolutamente fundamental también pensarnos como, eh, como los pueblos, como las mujeres, como las verdaderas acreedoras, ¿no? Y ahí creo que para nosotros desde ese colectivo es también importantísimo que podamos también asumir el rol de un mecanismo de transición que tiene que cuestionar la relación desigual con los dueños y con los acaparadores del capital. Y es por eso que queremos también hacer énfasis en que esta es una lucha en la que tenemos que involucrarnos todas y todos. El nivel de reendeudamiento que estamos teniendo en este nuevo contexto es absolutamente abrumador. Y esta revestida que tienen organismos financieros como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario, que no actúan solos, que actúan a través de sus operadoras, que actúan a través de la complicidad estatal que en muchos de nuestros países existe, está abriendo la puerta y está posibilitando o está lastimosamente condenando a las presentes y futuras generaciones a unos niveles de sobreendeudamiento como jamás hemos visto en la historia. Y en este sentido es fundamental que pongamos la alerta porque somos realmente nosotros quienes tenemos que enfrentar esto y somos nosotras realmente quienes vamos a tener que pagar esto. Y quisiera concluir la intervención pensando y quizás reflexionando un poco con ustedes sobre
lo primero que decía, cuando hablamos de transición, ¿a qué transición nos referimos? ¿A qué queremos transitar? ¿Cómo vamos a llegar a esa transición? ¿Cuánto dura esa transición? ¿Estamos todas en el mismo nivel para hablar de transición? ¿Estamos los pueblos, estamos las mujeres en esa misma página de la historia para transitar a qué momento? Para transitar sobre qué elementos. ¿Cómo transitamos hacia hacia una nueva realidad? ¿En base a qué paradigma? En base al paradigma de la existencia aún en nuestra región de estados totalitarios, de estados fascistas como el de Brasil, por ejemplo, de estados que a través de la imposición de la violencia, a través de la desaparición forzada, que existe todavía, se sigue imponiendo un modelo de verdad y un modelo único y hegemónico, que es un modelo que está fundamentado específicamente en la heteropatriarcalidad, en la violencia, en el machismo, en el odio brutal hacia las mujeres y hacia las diferentes resistencias. Entonces, la transición tiene que ser pensada en la diversidad de la multiculturalidad, de la diversidad que somos y a nivel de la ancestralidad que también corre por nuestra memoria. Muchísimas gracias. Bueno, intenté ver algunas preguntas que nos has compartido. Yo quisiera, igual podría compartir algunas percepciones en relación a eso. Yo quería quizás compartir también a partir de lo que la compañera Ivonne nos plantea sobre esa redimensión del tiempo. Yo creo que para nosotras también como mujeres de, que tenemos un ascendente ancestral indígena, es importante también reconocernos en ese proceso histórico, porque efectivamente la historia es contada primero por los hombres, por los vencedores y por los blancos. La Biblia fue escrita de esa forma, esa Biblia más formal, esa percepción de una historia en la que se temporaliza una parte de nuestra historia como mundo, ¿no? Como lo que hoy conocemos. Sin embargo, para nosotras como pueblos ancestrales en esta parte de esta Centroamérica, una de las significancias más significativas que tenemos es la historia de nuestros pueblos mayas. Y no es tanto esa imposición, digamos, tan colonialista de esa otra parte de la historia. Esta historia moderna es una historia que tiene un poquito más de 500 años, pero nuestras abuelas anteceden 3.000, 4.000, 5.000 años atrás. Entonces quería colocar eso también como para que redimensionemos ese elemento de la temporalidad y la transición. ¿Cuánto nuestras abuelas ya nos dejaron y ya compartieron y ya codificaron muchos de estos saberes, no porque esté todo escrito en piedra, sino porque tenemos esa historia milenaria que corre también por nuestra memoria genética y por nuestro cuerpo. Los saberes de enfrentar las epidemias, los saberes de enfrentar las problemáticas. Nuestras abuelas ya sabían que venía un proceso de conquista, está escrito en las sagradas escrituras del Popol Vuh, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperamos también eso y cómo recuperamos también el respeto y la dignificación del poder de la palabra? Y ahí creo que es fundamental, y yo siempre lo digo, porque uno de los grandes elementos que cuestionamos es que la palabra tiene que ser de quien realmente está ahí. Entonces, yo digo, no asumo y no me siento representante de nadie, porque las mujeres, los colectivos, los pueblos se representan a sí mismos, porque son los que están ahí en el frente de batalla, porque son los que construyen la historia. Entonces, yo creo que también ese es un reto significativo, cómo nosotros también podemos descolonizar el uso de la palabra. No solamente para que el protagonismo sea realmente de los pueblos, sino para que nosotras también cuestionemos la utilización de esa misma terminología que usamos, que es una construcción absolutamente fuerte que tenemos y con la que estamos tratando de luchar de forma cotidiana. Y sobre los elementos en relación a la conceptualización de terricidio y otros términos, a mí me parece que la terminología obedece también a un proceso de vivencia, obedece a una experiencia, obedece también a un aprendizaje. Y las diferentes expresiones de lucha, de resistencia que tenemos a lo largo de todo nuestro continente son absolutamente significativas.
Pero creo que también eso está muy conectado con un elemento que va más allá del concepto de la violencia sobre la tierra como elemento mineral. Eso tiene que ver también con la violencia que se ejerce a través de la historia que está contenida en ese elemento de tierra. Y es por ello que muchos de las luchas significativas y de lo que también aquí las compañeras compartían en relación a la violencia sobre los cuerpos de mujeres que están defendiendo la vida, que están defendiendo la tierra, la violencia sobre las defensoras que defienden la vida. Es una de las grandes y significativas problemáticas que tenemos en nuestro continente. En datos porcentuales, podríamos entonces problematizar aún más como esto en los últimos 15, 20 años. Es un fenómeno y ni siquiera lo planteamos desde la perspectiva de un fenómeno científico. Es una manifestación del control político, del control heteropatriarcal, de la violencia que se ejerce sobre aquellas mujeres y hombres también que deciden hacer frente y deciden defender y deciden además acuerpar y deciden establecer el principio de relación armónica sobre un espacio colectivo. Me parece que también es fundamental reconocer en ese sentido la vida, la energía, la historia que hay sobre ese espacio tierra, sobre el espacio cuerpo, sobre el espacio aire, como decía la compañera Betina. Ahora nos quieren vender todo certificado por la ranita verde, porque todo lo verde hoy se supone que básicamente es lo que tenemos que hacer. Cuando la historia está en nuestros pueblos, cuando hoy en un momento de pandemia provocada son los saberes también de las comunidades ancestrales, lo que está ahí son las formas de organización, son las formas de gestión ante estados totalitarios que tenemos en nuestra región, que han dado la espalda completamente a la atención de las grandes mayorías y que están condenándolas a la muerte ante esta pandemia. Y esa sabiduría y esa forma organizativa es lo que realmente está pudiendo dar cuenta para intentar salvar el mundo en este momento. Y me parece que es fundamental también hacer alusión a los procesos también de manifestación y de lucha que están aconteciendo en muchos de nuestros lados. Lo que pasa en Estados Unidos con el movimiento que está poniendo en evidencia un estado racista, un estado criminal que violenta los cuerpos de mujeres, de hombres, de niños negros también, que violenta de forma estructurada el Estado asesino de Israel que tiene ocupada Palestina y que día a día se cometen atroces crímenes. Eso también tiene que ver con la defensa de la tierra. Eso tiene que ver también con la forma, con la estructura en que el mundo está pensado. Entonces, creo, y no quiero tomarme más tiempo del que me corresponde, me parece que tenemos que pensar un poco y también problematizar esa visión, porque las falsas soluciones están también dadas por la estructura política, las falsas soluciones están dadas también por los mal llamados proyectos de energía renovable, que de renovable no tienen nada y que de alternativo no tienen nada, definitivamente, porque está el capital transnacional y corporativo detrás de eso. Y eso tiene un nombre y eso tiene un cuerpo también, que es el capital a través de los sistemas de endeudamiento, a través de las corporaciones, a través del incremento de presupuestos para la militarización de los territorios, para la criminalización de luchadoras, de defensoras, como Betty Cariño en Oaxaca, como Berta en Honduras, y como tantos de los miles de luchadores en Brasil, como tantos de los miles de luchadores en Colombia, que después de los acuerdos de paz, miles y miles han sido asesinados, secuestrados, desaparecidos por un Estado genocida que preside Iván Duque. Entonces yo creo que tenemos también que pensar en cómo la transición lleva también un elemento que trae los saberes que trae, pero que también problematiza las realidades. ¿Cómo pensamos en la transición desde acá de la región cuando miles y miles de migrantes están pasando todos los días para intentar llegar a Estados Unidos? ¿Cómo pensamos en la transición cuando miles de mujeres, niñas, están siendo obligadas, violadas sistemáticamente en sus cuerpos? ¿Cómo pensamos en la transición si no pensamos en las reparaciones de un pueblo como Haití, que es el primer pueblo en liberarse y que tuvo que pagar en peso de oro digamos, el atrevimiento de haberse liberado de los conquistadores franceses y que hasta el día de hoy constituye también un elemento de la deuda que ese país debe. Entonces yo creo que es también elementos que tenemos que pensar, pero también tenemos que pensar en lo que tenemos acumulado.
también tenemos que pensar en los logros que tenemos, en la fuerza que tenemos. Y esa fuerza solo puede ser la colectividad. Esa fuerza no podemos pensarla desde nosotras, desde los más saberes, desde la que sabe más. No, eso tiene un componente territorial, eso tiene un componente histórico, eso tiene un componente de los cuerpos que nos juntamos, que nos apapachamos, que nos consolamos, que lloramos, pero que también nos esperanzamos y nos levantamos juntos.